de simulación con todo lo que hemos visto hasta la anterior clase. Hay varias metodologías de desarrollo de sistemas de modelaje y simulación. Ya hay metodologías con 9 etapas, 7 etapas, etcétera, pero principalmente la metodología de desarrollo de sistemas para modelaje y simulación se centra en estos 4 puntos. Esta es denominada metodología clásica. Se hace la descripción informal, la descripción formal, la aplicación o desarrollo de software y las pruebas. En la descripción informal, nosotros vamos a emplear lo que hemos hecho al principio, ¿no? Sobre una estructura de descripción informal. La descripción informal es establecer las ecuaciones, tasas que vamos a utilizar, tasas o parámetros. Y aplicación de software es desarrollar el software en función a la información que se tiene en la descripción informal, en la descripción formal. Y pruebas es comparar lo que nosotros estamos sacando de resultados del modelo con datos reales. Empezamos entonces, ¿no? Descripción informal. Está dada por la estructura de descripción que hemos llevado en el primer capítulo, que les decía, ¿no? Donde se contemplaba los componentes, la descripción de variables, los parámetros y las reglas de interacción. Eso corresponde a la parte de descripción informal. Descripción formal. En esta etapa se construyen las ecuaciones o sistemas de ecuaciones, considerando las diferentes variables y parámetros. Dentro de la descripción formal tenemos algunas variables que podemos analizar. Por ejemplo, las variables de entrada. Las variables de entrada son todos aquellos datos de entrada sobre las cuales el decisor, o sea, nosotros, no tenemos control. Por ejemplo, la frecuencia con la que llegan las llamadas a un centro de atención telefónica, el tiempo de averías de una máquina o la demanda de un determinado producto. Si ustedes observan estas variables de entrada, como no tenemos control, es que son variables aleatorias. Son variables aleatorias que se van a generar aleatoriamente. Nosotros no podemos definir qué números van a ser. A eso se refiere a las variables de entrada. Tenemos en el gráfico variables de entrada. Parámetros de diseño. Los parámetros son aquellos datos de entrada sobre los cuales nosotros tenemos el control, ¿no? Por ejemplo, el número de puestos de atención al cliente en una oficina, la cantidad de operarios con los que se cuenta en el sistema, la cantidad de operarios, la cantidad de servidores,
el orden en que se realiza un conjunto de operaciones, un conjunto de operaciones. Entonces nosotros definimos estos parámetros, cuántos operarios vamos a tener, cuántos puestos de atención de clientes vamos a tener en un supermercado, cuántos cajeros vamos a tener en un banco. Ya esos son los parámetros de decisión que también alimentan al modelo como nos muestra en el gráfico. Variables de salida. Las variables de salida son todos aquellos valores que permiten conocer la bondad del funcionamiento del sistema estudiado. Por ejemplo, queremos saber la productividad de una línea de montaje. Esa va a ser nuestra variable de salida. Las variables de salida son esas variables de estado o combinación de ellas que son medidas o traspasan la frontera del sistema o del modelo. Son variables de estado que traspasan el modelo y se convierten en la línea. Tenemos también como definición que las variables internas son las variables del sistema que no son ni entrada, ni salida, ni parámetros. Están dentro del modelo. Las variables de estado conforman el conjunto mínimo de variables internas del sistema necesarias para describir completamente su estado interno. Entonces, las variables de estado van a ser subconjuntos de las variables internas. Variable interna. Entonces, tanto la variable las variables de estado y las variables internas están ahí dentro del modelo, ¿no? Pues sigamos. A ver. Entonces tenemos variables de entrada, parámetros de diseño, variables de salida, variables internas que no son ni entrada, ni salida, ni parámetros, y las variables de estado que es un subconjunto de las variables internas. Es la aplicación y desarrollo de software.
Existen diferentes softwares para poder construir un modelo. Y estos autores establecen la clasificación de estos en hojas de cálculo, lenguajes de propósito general que van a emplear algunos de ustedes, ¿no? Algunos me han mostrado que van a ser en Python, ¿ya? Lenguajes para la programación de la simulación o paquetes de software de simulación, ¿ya? Entonces, nosotros para orientar de forma didáctica y considerando también el espacio de tiempo, vamos a ver un ejemplo que va a plantear cómo se hace la descripción informal, formal, ¿ya? Y se mete un lenguaje de programación o un paquete o una hoja de cálculo. En este caso vamos a emplear por simplicidad una hoja de cálculo, y en el segundo ejemplo vamos a ver un software que está entre paquete y lenguaje de programación de simulación. ¿Ya? Empezamos entonces. Terminamos con la parte de pruebas, ¿no? La prueba consiste en la comparación de resultados reales, en este caso el sistema modelado con los resultados que se obtienen, ¿no? Los resultados del modelo es una comparación, ¿no? De los resultados del modelo con los resultados reales. En todo caso, este sería la cuarta etapa, ¿no? Esta está bien, es la tercera etapa, es la aplicación del software. La descripción formal sería la segunda etapa. Y la descripción informal sería la primera etapa. Ya. Entonces, veamos un ejemplo de modelo de una línea de espera con un servidor. El tiempo que transcurre entre la llegada de ciertas piezas a una estación de inspección transcurre en la llegada de ciertas piezas a una estación de inspección sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos pieza. El proceso está a cargo de un operario. El operario va a hacer la inspección, ¿no? Y la duración de la inspección sigue una distribución normal, 1 con media 4.0 y desviación estándar de 0.5 minutos pieza. Calcular el tiempo promedio en inspección. Calcular el tiempo promedio en inspección. Ya, si ustedes observan, ahí ya nos dan los parámetros de que esto es va a contemplar variables aleatorias, funciona la distribución exponencial y variable aleatoria para la inspección normal, ¿no? Con media y su desviación. Entonces, descripción informal.
Componentes. Tenemos como componente la pieza y el operario. La pieza y el operario. La pieza y el operario. Este es un sistema de colas donde no hay la cola, simplemente es la llegada. La llegada ¿ya? Y va a ser atendida por un servidor que va a hacer la inspección. ¿Vale? Y tenemos diferentes variables, como ven. ¿Ya? Entonces tenemos dos componentes, ¿no? El servidor y las piezas. Servidor y piezas. Cada una de ellas contempla diferentes variables. Por ejemplo, o en relación a las piezas, tenemos el tiempo de llegada, que van a ser reales positivos. El tiempo de llegar. Tiempo de llegada. Nos puede llegar a las 3 de la tarde, o 3:05, o 3:05. ¿Sí? Una otra variable es el tiempo entre llegadas, reales positivos, distribución que tiene una distribución exponencial. Distribución exponencial. El tiempo entre llegadas, entre esta pieza o esta otra pieza. Es el tiempo entre llegadas. Entonces, él puede llegar a las 3, ¿ya? Y el otro puede llegar a las 4 y el tiempo entre llegadas es una hora. Entonces tenemos para las piezas dos variables. Tiempo de llegada, que es real positivo, y tiempo entre llegadas, que es una distribución exponencial. Para el operario. Para el operario tenemos el inicio de la inspección, que es reales positivos. Inicio de la inspección. Vemos en el gráfico el inicio de la inspección. Inicio de la inspección. Si el primero ha llegado a las 3 de la tarde, entonces a las 3 de la tarde se le va a atender. Tenemos el otro, fin de inspección. Real positivo también. Fin de inspección. Tiempo de inspección reales positivos. Es otra variable. El tiempo de inspección reales positivos. Inicio de la inspección. Digamos a las 3 de la tarde. Tiempo de inspección con una distribución normal de 4, un promedio de 4 minutos de atención. Puede ser más, menos, ¿no? Una desviación estándar de 0.5. Ya, puede ser 4.5, es cierto. ¿Ya? Pero está en el promedio 4, ¿no? Puede ser 6, 5, 3, se mueve en este rango. Si ha llegado a las 3 de la tarde, su tiempo de inspección es 4, entonces a las 3 con 4 minutos es el fin de inspección. Finaliza la inspección. Bien. Entonces esas son las variables por la parte de operario. Inicio de la inspección, fin de la inspección,
y tiempo de inspección. Parámetros. De estos, de estas variables, tenemos dos, que es el tiempo de inspección por parte del operario y el tiempo de llegada por parte de las piezas que no controlamos, ¿no? Que son variables aleatorias. El tamaño o número de piezas sí nosotros controlamos. Lo podemos decir, el número de piezas va a ser 11 piezas para hacer nuestra simulación. El número de operarios es 1. ¿No? Tenemos un operario. Este es el operario, ¿no? Operario. Es el que va a hacer la inspección. El sistema de colas se denomina servidor, ¿ya? Pero es, en nuestro caso, el operario. Entonces, estos son los parámetros sobre los cuales nosotros tenemos el control. ¿Ya? Entonces, esta es la descripción informal, y para terminar esa descripción informal, tenemos las reglas de interacción. Dice, el tiempo entre llegada es una variable aleatoria simulada utilizando el generador randómico o aleatorio. En este caso, como vamos a hacer para efectos ilustrativos en Excel, este aleatorio o randómico va a ser este. ¿Ya? Se debería generar con un método de generación de números pseudo-aleatorios que es, podemos emplear el congruencial mixto. ¿Ya? Y la función generadora de variables aleatorias, o sea, la variable aleatoria es esta. Entonces, esta es la utilidad de una variable aleatoria. Esta es nuestra variable aleatoria y esto es lo que se tiene que modelar. En Excel, en ProModel, que les voy a mostrar, en lenguajes de programación, ¿ya? Están establecidos estos. En alguna librería ya deben estar. Y si no lo están, o tienen que construir. Ya, eso es una regla, ¿no? El tiempo entre llegadas es una variable aleatoria. El evento tiempo de llegada de las piezas, ya, esto nos está dando de Excel, ¿no? Pero es acumulativo. Es el evento tiempo de llegada de piezas corresponde al valor acumulativo. Es un valor que se va a ir, tiempo de llegada se va a ir acumulando, ¿no? Tiempo de llegada se va a ir acumulando. Dice, tomando en cuenta que solamente existe un operario encargado de la tarea, o sea, de la inspección, el inicio de la inspección puede ocurrir cuando la pieza entra al sistema. En caso de que el operario esté ocioso, tiempo de llegada, o bien cuando termina de inspeccionar la pieza anterior, fin de la inspección. Entonces va a ser el máximo entre este y este otro. Entonces puede ser, como les decía, llega a las 3 y el servidor está sin atender, y a las 3 le va a atender, ¿no? O puede ser que, digamos, termina la inspección
y termina la inspección a las 3:15, entonces a esa hora le va a atender. Entonces tenemos dos parámetros para eso, ¿no? El tiempo de llegada y el final de la inspección. Y es lo que dicen, ¿no? Entonces va a ser el máximo entre el tiempo de llegada y el fin de la inspección. Entonces ahí se va a crear una fórmula, ¿no? El máximo entre esas dos variables. Dice, el tiempo de inspección es una variable aleatoria normal, con media 4 y desviación estándar de 0.5, generada mediante la función interna normal acumulada inversa. Entonces también para eso tenemos una ecuación, ¿ya? Pero aquí nos está diciendo que el software, en este caso Excel, tiene, ¿no? Es Normin Wind, o se va a tomar estas variables aleatorias, Normin Wind o this Normin in. Como la probabilidad del generador de números es random y aleatorio. Vuelvo a recalcar, este aleatorio y random son lo que nosotros hemos denominado los R sub I, o los R sub I son valores entre 0 y 1, que puede ser generado en aleatorio, puede ser generado en el método congruencial mixto. De cálculos que van a hacer la programación pueden tener en alguna librería, o si no lo tienen, generalmente lo tienen, ya están. Pero si no lo tienen, hay que hacer un módulo para la generación de estos números pseudo aleatorios. Seguimos. El fin de la inspección se calcula sumando el tiempo de la inspección y el tiempo de inicio de la inspección. Entonces, esto va a ser igual al tiempo, la variable tiempo de inspección. Estamos en esta parte, ¿no? El fin de la inspección. Está bien, el fin de la inspección se calcula sumando el tiempo de la inspección más el tiempo o el inicio de la inspección. Entonces, va a ser igual. Va a ser igual al fin de la inspección. El inicio de la inspección más el tiempo de la inspección igual al fin de la inspección. La variable tiempo en inspección se calcula finalmente como la diferencia entre el tiempo de llegada y el fin de la inspección. La diferencia, ¿no? Ya, eso asumiendo que este dato les atiende, ¿no? Que atiende, pero podemos también decir que el tiempo de inspección va a ser la diferencia entre el fin de la inspección y el inicio de la inspección, que sería lo más real.
Ya, se puede calcular también el tiempo de espera de una pieza antes de ser inspeccionada, ya que es igual a la diferencia entre el inicio de la inspección y el tiempo de llegada, ¿no? Inicio de la inspección, el tiempo de llegada. Ya, pero esto no lo vamos a calcular. ¿Se puede calcular? Sí, se puede. Y finalmente el tiempo promedio de inspección como promedio móvil. Ya, vamos a tener varios tiempos de inspección y vamos a sacar el promedio del tiempo de inspección, ¿no? El promedio. Si observan, toda la parte de estas reglas se están orientando al software, ¿no? Del mismo modo, si hay programación, entonces hay que orientarle al software. Ya, descripción formal. Aquí vamos a definir las ecuaciones. Tiempo entre llegadas tiene una distribución exponencial, utiliza la variable aleatoria esta, ¿no? Hemos visto en clases, hemos trabajado con método inverso y hemos llegado a que la variable aleatoria para la distribución exponencial es esta, ¿no? 1 sobre lambda por el logaritmo de n, todo de 1 sobre r. Y r es número aleatorio, pseudo aleatorio. El tiempo de llegada va a ser igual al tiempo de llegada anterior más el tiempo entre llegadas. Es otra fórmula que se va a manejar. Tiempo de llegada va a ser igual al tiempo de llegada anterior más el tiempo entre llegadas. La inspección, el inicio de la inspección va a ser igual al máximo entre el tiempo de llegada actual y el fin de la inspección anterior. Eso es lo que nos ha dicho también la regla, ¿no? El tiempo de la inspección tiene una distribución normal con media igual a 4 y desviación estándar igual a 0,5. El fin de la inspección es igual al inicio de la inspección más el tiempo de la inspección. Eso también nos plantea las reglas. El tiempo de inspección va a ser igual al fin de la inspección y menos el tiempo de llegada. Que puede ser también menos el tiempo de inspección, ¿no? Y también nos plantea nuestras reglas. El tiempo promedio de inspección va a ser igual al promedio del tiempo en inspección. Y esto es lo que vamos a obtener, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Tiempo promedio de inspección. El tamaño de las piezas para la modelación va a ser de 11 y el número de operarios igual a 1. Esas son nuestras fórmulas. Ya, entonces voy a mostrarles la simulación que
que se hace piezas. El tiempo entre llegadas. Aquí lo vamos a ver. El tiempo entre llegadas tiene una distribución exponencial. Aquí está la distribución exponencial. ¿Ya? Es menos 5 por logaritmo neperiano de 1 menos. Y aquí hay un generador de variables pseudo-aleatorias. ¿Ya? Es una variable de entrada, una variable interna, tiempo de llegada. Tiempo de llegada lo tenemos también aquí. Tiempo de llegada. Tiempo de llegada va a ser el tiempo de llegada anterior más el tiempo entre llegadas. Tiempo de llegada anterior más el tiempo entre llegadas. Ya para la primera vez el tiempo va a ser el mismo. Y aquí es el tiempo de la llegada anterior, ¿no? Tiempo de llegada anterior que es 2.985993 más el tiempo entre llegadas que es 1,3877, ¿no? El D5 y el C6. Ya. Seguimos, eso es una variable interna. El inicio de la inspección. El inicio de la inspección va a ser el máximo entre el tiempo de llegada actual y el fin de la inspección. ¿Ya? En principio va a ser el tiempo de llegada, ¿no? El mismo. Para el siguiente ya va a ser el máximo, ¿no? El máximo entre el tiempo de llegada el tiempo de llegada actual, ¿no? Que es el D6 y el fin de la inspección. El fin de la inspección. Fin de la inspección.
que es, fíjense, G5. Fin de la inspección. Es de la inspección anterior, ¿no? Sí, el tiempo de la inspección tiene una distribución normal con media 4 y desviación estándar 0. Entonces esa es una normal, no tiempo de la inspección. Tiempo de la inspección. Esa tiene una distribución normal con una media de 4 y lo tiene media de 4, una desviación estándar de 0.5. Y genera números pseudo-aleatorios propios del software en este caso. Seguimos con nuestras variables. El fin de la inspección va a ser el inicio de la inspección más el tiempo de la inspección. El fin de la inspección va a ser igual al inicio de la inspección, que es E5, más el tiempo de la inspección, que es F5. Eso es lo que nos plantea. El fin de inspección es por el inicio de la inspección más el tiempo de la inspección. El tiempo de la inspección tiempo en inspección, que es lo diferente. Tiempo en inspección va a ser igual al fin de la inspección, menos el tiempo de llegada. Menos el tiempo de llegada. Tiempo de llegada. Que 5, fin de la inspección, de 5, tiempo de llegada. Y el tiempo promedio en inspección va a ser el promedio de todo esto, de esta última de la columna H, ¿no? El promedio. Tamaño, número de piezas 11, número de operador 1. Entonces tenemos variables de entrada que son las generadoras de variables aleatorias, internas, tiempo de llegada, interna, inicio de la inspección, interna, fin de la inspección, y interna también es tiempo en inspección, pero además esto es una variable de estado ya, que está volviendo salida, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cuál es el tiempo en inspección de las piezas por parte del servidor o el operario? Va a ser el promedio de estas. Aquí tenemos el tiempo promedio de inspección, ¿no? 5.79. Ya. Podemos ejecutar siendo copias de las variables que estamos considerando, variables aleatorias. Este también. Fíjense, oscila en ese conjunto de promedio.
Tiempo de inspección, un promedio de 7:34. Finalmente, en la parte de pruebas, dice, al hacer la investigación, observación, muestreo respectivo en la estación de inspección, se obtiene que el tiempo promedio de inspección es de 8.2 minutos. El resultado del modelo se aproxima al resultado real, ¿no? Oscila entre 7, 8, ¿ya? En ese rango se va moviendo, ¿no? Pues quiere decir que el modelo nos sirve, ¿no? Y podemos hacer las pruebas respectivas con ese modelo. Bueno, eso es lo que contempla toda la metodología de desarrollo hasta llegar a la prueba, ¿ya? Entonces aquí va a variar simplemente el software en el cual ustedes trabajen. Voy a ir al siguiente software. Ya, esto ya lo han debido instalar, ya, pero tienen que ejecutarlo como administrador. Si no lo ejecutan, les va a dar ciertos errores al poder trabajar con este software. Tienen que ejecutar como administrador. Este ProModel es uno de los paquetes de software comerciales de simulación más utilizados. Cuenta con una herramienta de análisis y diseño que unidas a la animación de los modelos bajo estudio permiten el análisis o al analista conocer mejor el problema y alcanzar resultados más confiables respecto a la decisión a tomar. Aparte de ser una herramienta de análisis, tiene una animación que lo vamos a ver cuando lo hagamos ejecutar. Vamos a trabajar igual con una estructura de colas. Ya, un momentito. Un modelo de cola, ¿no? Los clientes que requieren un servicio se generan en el tiempo en una fuente de entrada, lo tenemos aquí. Luego entran al sistema y se unen a una cola, ¿no? En determinado momento se selecciona un miembro de la cola para
proporcionar el servicio mediante alguna regla conocida como disciplina de la cola. El que vamos a emplear es el primero en entrar y es el primero en ser atendido. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un mecanismo de servicio y después el cliente sale del sistema de la cola, ¿no? Se puede comprobar de una manera más clara en la siguiente figura. Fuente de entrada, cola, mecanismo de servicio y sale el cliente ya una vez que ha sido atendido. Vamos a emplear el modelo MM1 de línea de espera. Puede escribirse como aquel en donde el tiempo entre llegada y el tiempo de servicio son exponenciales. Ahí nos está hablando que nuestra variable aleatoria, tanto para la entrada como para la salida, va a ser de tipo exponencial. ¿Ya? Consideremos que el orden de atención de clientes sea clientes en espera de algún servicio, piezas involucradas en un proceso de ensamblaje, etc. Sigue la estructura: primero que llega, el primero en ser atendida. Por lo tanto, daremos por sentado que tanto la capacidad del cliente o pieza que puede haber en el sistema analizado en un tiempo determinado como la población que puede requerir del servicio son infinitas. Entonces, lo que nos está diciendo que va a haber aquí varias piezas que van a querer ser atendidas y esas van a ser infinitas. ¿Ya? Es otra característica del modelo MM1 de línea de espera. ¿No? Características son que va a tener una variable exponencial, el tiempo entre llegadas y el tiempo que se le va a atender, y puede haber harta fila de piezas o de clientes que van a ser atendidos, van a ser infinitos. Entonces, veamos el ejemplo. Una prensa cuenta con un sistema automatizado de carga y descarga. Carga y descarga de piezas. Aquí podemos ver la prensa. Esta es la prensa que hace la carga, el proceso y la descarga. Cada 5 minutos, seguimos, ¿no? Cada 5 minutos llegan piezas de diferentes características al sistema con distribución exponencial. Cada 5 minutos llegan piezas, ¿no? Entonces, cada 5 minutos, aquí también entre llegadas, cada 5 minutos, con distribución exponencial. La prensa tarda 5 minutos también, o 4 minutos. La prensa tarda 4 minutos, ya también con distribución exponencial, en terminar con cada pieza. Se considera carga, proceso y descarga. Entonces, todo esto con distribución exponencial. Suponga que puede tener cualquier cantidad de piezas, eso nos está diciendo que puede ser infinito, que esperan ser procesadas y simule el proceso para 100 días, con una muestra como se muestra en la figura.
La disciplina de tensión es FIFO. Pues vamos a tener variable aleatoria exponencial entre llegada de piezas. La tensión también va a ser exponencial. Implica carga, proceso y descarga. Entonces hacemos la descripción informal. Tenemos los componentes, pila y la prensa. Esta va a ser la prensa, ¿no? Prensa. Descripción de variables. En la fila va a tener el tiempo de llegada o entre llegadas. El tiempo entre llegadas, que va a ser real positivo con una distribución exponencial cada 5 minutos. La prensa va a tener un tiempo de inspección, la prensa un tiempo de inspección real positivo, distribución exponencial se dará en inspeccionar carga, proceso y descarga. Tardará en inspeccionar 4 minutos. Parámetros: tamaño del número de piezas, infinito. Número de operarios, 1. La prensa es el operario, ¿no? Tiempo de simulación, 100 días. Estos son los parámetros que nosotros lo colocamos, ¿no? Reglas de interacción. Las piezas llegan al sistema con un patrón estadístico que es exponencial y se colocan en un objeto que puede ser una mesa o algo similar, ¿no? Como está en el gráfico, ¿no? Van llegando las piezas y están colocadas sobre una mesa. Las piezas son inspeccionadas por una máquina, luego de ser inspeccionadas salen del sistema. Entonces el primero en llegar va a ser atendido, va a la prensa y sale del sistema. El orden en que las piezas se colocan para recibir el servicio fijo, ¿no? Primero en entrar, el primero es ser, en este caso, en la fila. Esas son nuestras reglas básicas. Descripción formal y software. La descripción formal y el desarrollo de software se lo realizan ProModel, pero nosotros podemos colocar, no hay problema, digamos, la fórmula como en el anterior ejemplo, ¿no? Aquí las fórmulas correspondientes, incluido la distribución exponencial, con sus parámetros para la parte de las filas y su parámetro para la parte de atención. ¿Ya? Entonces, estos dos ejemplos los voy a subir a la plataforma. Ya vamos a trabajar entonces con ProModel. En ProModel, como todo software que tiene similitud a los estándares y parámetros de Microsoft, tiene, ¿no? Archivo, editar, ver, construir. Vamos a ver lo más resaltante, ¿ya? Hacemos un nuevo modelo. Voy a colocar un título, pero después vamos a hacer la modificación, ¿ya? Digamos,
Voy a colocar en 391 un auxiliar. Ya. Entonces tenemos nuestra área de trabajo y vamos a trabajar principalmente con la parte de construcción, localización, entidades y procesos y simulación, ¿no? Vamos a darle sus características en la simulación y vamos a hacer coser. ¿Ya? Entonces, sigamos lo que nos plantea nuestro tutorial que está en el documento. Les dice, ¿no? Dice, en ProModel, primero empezamos a construir las localizaciones. En este caso, una representación de todos aquellos lugares físicos donde la pieza será trabajada o separarán o esperarán su turno para ser procesadas. En este caso, el sistema cuenta solo con una fila o almacén temporal y con la prensa en donde se realizará el trabajo. ¿Ya? Para lo cual nos vamos al menú construir y el submenú localización. Lo que tenemos que hacer es, habíamos visto en la descripción informal que vamos a necesitar un lugar donde colocar las mesas y vamos a necesitar una prensa que va a ser a hacer la tensión, ¿no? De la carga, descarga de las piezas. Entonces, son dos. ¿Ya? Entonces nos dice, no, vamos a el menú construir y vamos al submenú localización. Vamos a localización y tenemos tres ventanas, ¿no? Una donde vamos a poner las características, otra donde está el espacio de trabajo y otra donde están los gráficos. Los gráficos con los cuales vamos a trabajar. Puedo trabajar, aquí fíjense los gráficos, necesito algo como una mesita para colocar las piezas. Puede ser esto, box, puede ser este ballet box, o esta paleta. Ya, no veo más otra que tenga algo de una especie de mesa. Puedo trabajar con esta, ¿cómo es? No hay que verlo. Está. Aquí podemos colocar. Ya, entonces va a representar nuestra mesa, ¿no? Y este va a representar nuestra prensa. Nuestra prensa. El servidor o el operador que va a hacer la tensión.
Digamos, ¿qué nos dice? O sea, se habilitaron varias ventanas para trabajar. Son 3 ventanas que se habilitan. Una vez que se ejecuta el comando locación, aparecen 3 ventanas en la pantalla, ¿no? Una locación gráfica y layout. Lo, locaciones. Definiremos las características de las locaciones. Estas son las locaciones. Entonces aquí vamos a ver. Fíjense, cuando ya he colocado, ya ha colocado automáticamente, ¿no? Pero hay que modificar esas características. Gráficas. Definimos los gráficos a utilizar. Aquí tenemos los gráficos. Y layout constituye el área de trabajo. Este es el layout, ¿no? Nuestra área de trabajo. Ya, dice, para nuestro ejemplo vamos a colocar locación para que puedan estar las piezas o ser procesadas. Podemos hacer en una mesa. A la máquina o prensa se va a procesar la locación, puede ser una máquina o algo similar. Buscamos en el gráfico. Utilicemos el box para depositar las piezas y engine para procesar como se muestra en la imagen. Ya, aquí está empleando esta figura. Ya, nosotros vamos a emplear esta otra. Ya, indiferentemente, no tenemos que buscar dónde colocar las piezas. Dice, en locación cambiaremos el nombre por box, por fila. ¿Ya? Además que el campo cap colocaremos infinito para hacer referencia a que puede trabajar con infinitas piezas. Ya, eso hagamos y lo hacemos aquí. En este caso era box, para nuestro caso se llama paleta. Entonces aquí vamos a cambiar, damos clic, en vez de paleta colocamos fila. ¿Ya? Y capacidad, en vez de 1, esto va a ser